Bendiciones nuevamente. Vamos a continuar nuestro video número 9 y estamos todavía analizando las causas de la comunidad. Son tres cosas que causan o que inician o que hacen que se forme una comunidad. Primero que nada es Cristo mismo, segundo es la revelación y el tercer aspecto para que se forme, se inicie una congregación es la predicación. Así que, pero antes de continuar con todos los aspectos, es el tercer aspecto, vamos a tratar de desglosar el segundo aspecto. Yo sé que es un poco difícil de comprender, difícil de entender, pero bueno, voy a tratar de usar lo mejor de mis palabras, lo mejor de mis expresiones para llevar a esta presentación hasta usted. Miren, en la clase, en el video anterior, mencioné acerca de que Pablo nos hizo una presentación tipo piramidal, usando los versículos del 1 al 5, donde nos menciona que la primera fase, la parte de abajo de la pirámide, nos indica que Cristo es el punto principal para comenzar una comunidad. Cuando él dice en el verso 2, me propuse no saber entre vosotros nada más, nada, ninguna otra cosa, más que de Jesucristo y de este crucificado. Pero lo primero es hablar de Jesucristo, es la base primero. La segunda parte de esa base, de esa pirámide, es cuando mismo Pablo dice en el verso 2, dice hablar y de este crucificado. Es la segunda fase en la adquisición de la fe de una congregación, de un individuo. Es en que la persona entienda que el mayor problema de la humanidad, del ser humano, que es precisamente el pecado, queda resuelto en la crucifixión. Pero ya depende de nosotros, de los individuos, si queremos aceptar ese regalo que no merecemos realmente, el regalo que nos da Dios de el rescate, pagar el rescate por nosotros. Nosotros todos, cuando estamos en pecado, estamos en las garras de Satanás. Pero de acuerdo a la enseñanza bíblica, nuestro Señor Jesucristo pagó el rescate que Satanás pidió. Satanás pidió toda la sangre, toda la vida de Cristo Jesús, y Jesús dijo, sí, voy a dar la vida, voy a dar mi sangre por los que quieran aceptarla. Y entonces Él se entregó en la cruz. No es que Satanás lo haya crucificado, no es que Satanás haya promovido su crucifixión. Es que Él mismo voluntariamente, nuestro Señor Jesucristo voluntariamente se entregó. Pero ahora ya depende de usted y de mí si nosotros queremos aceptar esa entrega que el Señor ha hecho. Por supuesto, ¿quiere usted ser cristiano? Usted tiene que aceptar esa entrega. ¿No quiere usted ser cristiano y quiere seguir viviendo en su mundo de perdición, en su situación en la cual se encuentra actualmente, en su falsa religión, creyendo que está salvado? Es cuestión de usted. Le estamos dando los elementos necesarios en estos videos, estas presentaciones, para que usted entienda, si no es cristiano, que usted puede obtener la salvación también que el Señor ya ha ofrecido. Cuando Pablo dice, me propuse no hablar más que de Cristo en la primera parte de la pirámide, segunda parte de este crucificado, vamos con la tercera parte, cuando dio el testimonio con sus acciones, el testimonio de la verdad de Cristo, cuando Pablo se puso a predicar y hablaba de Cristo, demostraba lo que él hablaba con los milagros que él realizaba. Así que esa fue la tercera fase en la presentación de Pablo, dar testimonio. La cuarta fase es que él quería que la fe de los corintios estuviera fundada no en las palabras que él estaba dando, sino que estuviera fundada en el poder de Dios. Por eso Pablo va a hacer una presentación del Evangelio de Cristo, hablando de todo, de la vida de Cristo Jesús, de la crucifixión de Cristo Jesús, de los poderes que Cristo Jesús le dio a los apóstoles, de la historia del Antiguo Testamento para que los oyentes comprendieran. Y cuando las personas se convencían y decidían convertirse en cristianos y abandonar su paganismo, recuerden que el mundo de los romanos, de los grecos romanos, el mundo religioso estaba dominado por Zeus, Apolos, Afrodita y otro montón de dioses de su panteón. Así que al final de la pirámide, en la parte de arriba, puse la palabra vuestra fe, para que vuestra fe esté fundada en estos elementos. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, de la causa o de la forma de cómo se puede formar una comunidad, que es la revelación según versículos del 6 al 13. Déjenme leerles versículos 6 al 13. Se los voy a leer rápidamente. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Debido a que esta presentación está un poco más larga, quizá lo voy a hacer en dos videos. En este video nada más vamos a tratar de analizar hasta el versículo 9, desde el 6 hasta el 9. Y los siguientes versículos haremos el video número 10. Y comenzamos diciendo lo siguiente. Cuando Pablo está hablando y nos habla sobre todo en el versículo 6, cuando dice esas frases, sin embargo dice, hablamos sabiduría. Y esa frase donde dice, hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. En otras versiones dice, sabiduría no de este mundo. En mi versión dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo que Pablo está diciendo en el verso 6 es que la sabiduría, la enseñanza, lo que él está diciéndole a los corintios, es una sabiduría que ninguna de la gente de ese mundo, hablando del mundo greco-romano, tenía, no entendía. Recordemos entonces que el judaísmo está centrado en una pequeña porción en la margen, en el lado este del mar Mediterráneo. Entonces, en esa pequeña porción, muy pequeña por cierto, es donde se desarrolla el judaísmo y donde se inicia el cristianismo, en Palestina. Ahora bien, los romanos mantenían cierto respeto, vamos a decir así, por la cultura milenaria de los judíos. Pero ni siquiera los romanos tenían un concepto claro de lo que es el cristianismo, porque para ellos en el principio del cristianismo, el cristianismo no era más que una secta más de los judíos. Recordemos, para los que ya saben, recordemos que los judíos tenían 3 o 4 sectas principales, vamos a recordarlas. La de los fariseos, muy aferrados a las tradiciones, la de los saduceos, un poco más liberales y más, vamos a decir, más libres para aceptar la cultura griega, la de los esenios, que eran precisamente incluso más, vamos a decir, más conocedores que los fariseos, más respetados y que vivían apartados de las comunidades, los grupos sociales de Palestina y vivían generalmente por allá por las áreas del Mar Muerto según la historia. Pero había otros judíos, los que se conocen como el pueblo común, se conocen los herodianos, que eran los judíos políticos, que estaban a favor de Herodes, y había otro grupo de judíos que se conoce como el pueblo común, el que sigue únicamente a los líderes y que tienen poco conocimiento, pero que siguen las ideas de aquellos, como los fariseos y los saduceos, que son maestros de ellos. Así que cuando el cristianismo se expande, los romanos, en las tierras lejanas a donde se va a predicar el evangelio, están pensando que el cristianismo no es más que una secta más, igual que los judíos. De hecho, fueron considerados como una secta judía en los principios, en los albores del cristianismo. Una vez dada esta explicación, continuamos lo que Pablo está diciendo en el verso 6. Él está diciendo, dice, que él quiere que la fe de los corintios no esté fundada en el conocimiento de los hombres. Conocían los corintios, tenían sabiduría. Bueno, recordemos que Corinto está situada en la península de Acaya, que vamos a decir que es el centro de donde se expande el helenismo hacia otras partes del mundo. O sea, Atenas, Corinto, Éfeso, Macedonia, son grupos helenos, son grupos griegos, donde la cultura en aquellos tiempos se concentró y que después esa cultura la absorbieron los romanos.
para la época de nuestro Señor Jesucristo, ya los romanos están dominando militarmente el mundo, pero realmente el origen de la cultura se puede considerar que fue el mundo griego. Así que Pablo les dice en el verso 6, no quiero que ustedes sean muy sabios con la sabiduría de este mundo. No, ni con la sabiduría de las personas más principales de este mundo, porque esa sabiduría se acaba y los príncipes o los reyes o los guías, los científicos de este mundo también perecen. Entonces, cuando Pablo dice eso en el versículo 6, él es claro con los corintios, les dice, lo que les voy a enseñar a ustedes, lo que les estoy diciendo a ustedes es una sabiduría que no procede de este mundo, ni de esta cultura, la cultura greco-romana. Y por supuesto, si usted no es cristiano, usted es una persona que vive inmerso en su mundo, en cualquier país donde usted se encuentre, en cualquier ciudad latina que usted se encuentre, donde usted habla español, si me está viendo, piense que en la cultura en la cual se desarrolla es una cultura que el mundo ha producido. Pero las cosas de Dios son de nivel superior. Quizás si hablamos de filósofos, nuestro Señor Jesucristo no es un filósofo, es el Señor de los filósofos. Nuestro Señor Jesucristo no es un rey, es el Señor de los reyes. Así que nuestro Señor es Señor de señores, Rey de reyes, filósofo de filósofos, es suprahumano. Por eso cuando Pablo les explica a los corintios, les dice, quiero que entiendan, corintios, perfectamente, que lo que les estoy enseñando no es sabiduría de este mundo. Lo que les voy a explicar no es conocimiento secular. No voy a hablarles acerca de la cultura griega, no voy a hablarles, dice Pablo a los corintios, parafraseando desde luego lo que estoy diciendo, no les voy a hablar acerca de la cultura que ustedes tienen mucha en medicina, en filosofía, en letras, en política. Les vengo a hablar de algo que es fuera de este mundo, porque esa es la realidad. El cristianismo enseña o da conocimiento que es fuera de este mundo. Esto nos indica que el cristianismo no es una enseñanza, no es común a la experiencia humana, no es común a toda la humanidad del pasado de los corintios y del presente de los corintios. El cristianismo es algo totalmente nuevo. Si los primeros romanos, primeros corintios, creyeron que el cristianismo era una secta más de los judíos, más tarde se les quitó de ese error y ellos cuando entendieron fueron convirtiéndose en cristianos. No todos los corintios, pero un grupo suficiente de corintios. Ahora, otro punto más. Cuando Pablo dice en el versículo 7, le voy a leer el verso 7, dice, mas hablamos, dice Pablo, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Podemos decir que para la gloria de los cristianos o para la gloria de los apóstoles, considerando que Pablo es el que está enseñando en compañía de sus colaboradores, Lucas, Timoteo, Tito, que están acompañándolo en estos viajes. Entonces entendemos que Pablo bien puede ser aceptada la frase para su gloria de ellos, los proclamadores, los apóstoles del primer siglo, los evangelistas del primer siglo, o bien puede aceptarse la interpretación para la gloria de todas las personas que quieren ser cristianos. Recordemos que la carta a los Corintios fue enviada ya a personas convertidas, los cristianos que viven en Corinto. O sea, no fue enviada a gente mundana para que se convirtieran en cristianos, sino que ellos ya eran cristianos. Por eso Pablo les dice, cuando se usa el pronombre nosotros, antes de los siglos, para nuestra gloria, se puede incluir para la gloria de todos los cristianos, los de Corintio y los cristianos de esta época. Si usted no es cristiano, usted no va a recibir esa gloria. Por eso la invitación constante en cada uno de mis videos, para que usted vea el plan de salvación, los videos del plan de salvación, Moctezuma Plan de Salvación, búsquelos en YouTube, donde explico paso a paso por 38 videos cómo usted puede obtener la salvación, cómo puede usted obtener el perdón de sus pecados. ¿Los quiere creer, los quiere ver? Adelante. ¿No los quiere tener y los quiere tener como basura? Es su decisión. No se forza a nadie a que sea cristiano. El Señor invita, pero no obliga a nadie a ser cristiano. Así que vamos a ver estas palabras que Pablo está diciendo en el versículo 7, cuando dice la sabiduría oculta, la sabiduría que está en misterio. Verso 7, sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta. Y esa sabiduría oculta es la que pertenece a Dios. Y esa sabiduría que pertenece a Dios, Dios la guardó y la predestinó para el momento en que el cristianismo fuera enseñado.
Y por eso Pablo está diciendo que está llevando ahora una sabiduría que pertenece a Dios. Una sabiduría que no es de este mundo, una sabiduría que estuvo oculta. Y esto es importante, es interesante que lo entendamos porque esto indica que la enseñanza que Pablo está a punto de dar a los corintios es una enseñanza especial, es una enseñanza extraterrestre, si se usa la frase extraterrestre, pues está bien, no me afecta, una enseñanza que está mucho más allá de la sabiduría humana. Es una percepción especial, es una percepción de enseñanza divina. Si usted lo quiere aceptar, bien. No lo quiere aceptar, bueno, a nadie se obliga. Pero es interesante que nosotros entendamos este punto. Ahora, en ese mismo versículo 7, Pablo usa otra frase. Dice el verso 7, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Así que nos indica que esa sabiduría ya existía. Antes de la creación del mundo, la sabiduría de Dios ya existía. Esa revelación entonces vamos a decir que pertenece al absoluto, al total, al Dios de la eternidad. Y esa absoluta sabiduría, esa sabiduría completa, esa sabiduría total, fue transmitida a los hombres por el Espíritu Santo. Los hombres como Pablo, Pedro, en este caso Pablo, que escribe a los Corintios, recibe esa sabiduría absoluta. Y ahora, en esta carta al menos, Pablo dice que se las está transmitiendo a los corintios. Quizá cada uno de nosotros, las personas evangelistas, predicadores, misioneros, etcétera, que presentamos lecciones, clases en el púlpito o a través de los videos como este de YouTube, en YouTube, estamos dando lo mismo, una sabiduría que muchísima de la gente no la comprende, porque la menosprecia, porque Satanás ha trabajado a través de los siglos para minimizar el poder de Dios, para minimizar el cristianismo. Y Satanás ha permitido la creación de múltiples iglesias, para que así la humanidad sensata, la humanidad sincera, se sienta envuelta y dice, bueno, ¿cuál de todas las iglesias es la real, es la verdadera? Y como la humanidad es floja en sí para investigar por sí mismo, entonces nosotros nos adelantamos un poco para dar la información correcta. Compare la enseñanza que le estamos dando, no nada más yo, cualquier predicador de la Iglesia de Cristo que le estamos dando, compárela con las enseñanzas que le dan sus pastores, sus líderes. Y se da usted cuenta de las grandes barbaridades que dicen esos líderes que no son de la Iglesia de Cristo. Dicen muchas mentiras. Y lo invitamos a usted a que analice lo que ellos dicen, lo que nosotros decimos, compárelo con lo que dice la Biblia y usted obtendrá la verdad. Así que, cuando Pablo dice en el verso 7 que esa sabiduría fue predestinada desde antes de los siglos, entonces nos indica que esa sabiduría revelacional proviene de Dios, del absoluto, del total, del completo, que es nuestro Dios. De ahí proviene esa sabiduría que transmitimos en estos momentos. Hay algo más que Pablo menciona en el verso 7, cuando dice, para nuestra gloria. Esto es importante en este punto, dice, para nuestra gloria en el verso 6. ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién es el que recibe el beneficio de este conocimiento? El cristiano, los cristianos. Recuerden la palabra para nuestra gloria, ese pronombre, esa frase es aplicable para los cristianos de Corinto, es aplicable para los cristianos de esta época que estemos en cualquier parte del mundo. No es aplicable para las personas que no son cristianas, únicamente para los cristianos. Disculpe usted si suena cruel o suena duro lo que estoy diciendo, pero así es, porque eso es lo que muestra el propósito de la revelación. La revelación muestra un propósito que es darle gloria a aquellas personas que aceptan el evangelio. No a las personas que no lo aceptan. Las personas que rechazan el evangelio, ¿cómo van a obtener la gloria de Dios? Ellos obtendrán su camino hacia el camino de perdición que ya está pavimentado y que aunque no lo crean, por ese camino están caminando. Para salirse de ese camino necesitan obedecer el evangelio. Y entonces estas bendiciones, el gozar de esta bendición de la gloria de Dios, también usted la tendrá. Por eso, el propósito de la revelación es que todos los que obedecen el evangelio puedan estar en gloria con Jesús. Verso 7. Luego en el versículo 8, Pablo especifica algo más. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La palabra príncipes, entendámoslo como las personas que están en alta alcurnia.
porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. O sea, las gentes importantes del primer siglo, si realmente hubieran conocido hubieran tenido esta sabiduría que proviene de los cielos, no hubieran crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Pero los propios judíos, vamos a decir, los fariseos, los sacerdotes del templo, que tenían cierta sabiduría del Antiguo Testamento, pero también estaban inmersos en la política que Grecia ya les había dejado y que los romanos ahora están proclamando, están defendiendo allá en Palestina. Así que ellos no intervienen. Los sacerdotes simplemente están pensando que ya ser judíos pues es más conveniente, pero si siguen las normas que el Imperio Romano. Recuerden que Roma tenía en Jerusalén, tenía un escuadrón, tenía suficientes soldados. Y estaban en una torre, se conocida como la Torre Antonia, un cuartel en donde estaban los soldados ahí guardados en Jerusalén para cuidar la seguridad en Jerusalén. Pero esa misma presencia de guardias de romanos pues causaba cierto temor a los judíos porque eran libres en ciertas cosas, pero en otras cosas, en cuestiones políticas, tenían que darle cuentas al Imperio Romano. Así que, cuando en el verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes o principales o gente importante de este mundo, de este siglo conoció, refiriéndose a esa época, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Es algo interesante, lo cual nos indica lo siguiente, que indica que la revelación puede transformar el carácter de las personas. Imaginémonos que todos los fariseos, todos los judíos, o la mayoría de los judíos importantes de Jerusalén hubieran aceptado el Evangelio, hubieran aceptado a Cristo, sus enseñanzas. Digamos un 75% de los judíos que hubiesen aceptado las enseñanzas de Cristo, de los líderes, ahí en Jerusalén antes de su crucifixión. ¿Qué hubiese sucedido? Bueno, Poncio Pilato lo hubiera liberado. Y entonces quizá no estuviéramos aquí hablando del cristianismo de esta manera. No sabíamos cómo sería el mundo porque sabemos que el Evangelio transforma a las personas. Obviamente, como esos guías, esos líderes de política y de religión que están en Jerusalén, no entendieron, no comprendieron las enseñanzas reveladas por los apóstoles, por nuestro Señor Jesucristo, así que decidieron crucificarlo. Por eso entendemos que la revelación transforma. Por eso Pablo dice, es que los líderes de este mundo, nadie conoció a Cristo. Porque si hubieran conocido a Cristo, hubieran conocido la sabiduría de Dios, entonces ellos mismos se hubieran transformado. Piense usted un momento ahorita, si los grandes líderes del mundo, vamos a hablar de los presidentes o dictadores o gente que están en eminencia, que dominan los países del mundo, no sé cuántos países del mundo sean, pero cualquiera que sean, de cualquier parte del mundo, los asiáticos, los africanos, los americanos, los europeos. Si cada uno de estos líderes políticos acepta, reconoce y practica las normas neotestamentarias, otra cosa sería en el mundo. Pero por supuesto que no va a ser así, porque escrito está que muy pocos lo conocerán y muchos serán destruidos. Recuerden que el mundo católico también tiene muchísima influencia política y el mundo católico también influye para que la verdad de Cristo no sea conocida. En fin, sigamos con esta frase. Cuando el verso 8 dice, ninguno de este mundo conoció, hacemos la aplicación para nuestra época. La gente de este mundo, muy pocos líderes, grandes líderes del mundo, conocen del cristianismo. Y los pocos que conocen, a lo mejor están comprometidos económicamente, políticamente, con la corrupción existente y por lo tanto no ponen en práctica las enseñanzas cristianas. Y si algunos pocos se atreven a ponerlas, las disfrazan para no lastimar los sentimientos de aquellos que muestran su aberración abiertamente. Hay mucha gente en muchos países que están abiertamente en contra de las enseñanzas morales de la Biblia. Y por lo tanto sus actitudes, sus costumbres, su cultura es aberrante y los líderes mundiales, líderes políticos no quieren confrontar a estos grupos aberrantes porque no quieren ser ellos mismos reconocidos, los líderes no quieren ser reconocidos como seguidores de Jesús. Es lamentable.
Pero en fin, vamos a continuar. Así que Pablo dice que ninguna de la gente importante de este mundo conoció, lo cual indica que la revelación puede ser transformadora, porque dice el verso 8, si lo hubieran conocido, la sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Refiriéndose a lo que sucedió en Jerusalén en el primer siglo, en el año 33, refiriéndose también a lo que sucede en todo el mundo cuando nosotros mismos crucificamos al Señor, cuando no obedecemos sus palabras, no obedecemos sus mandatos. Así que gente del mundo, aunque no lo crea, con sus acciones, con sus actitudes, con su negativismo, o con su negativa de aceptar el Evangelio, están crucificando a nuestro Señor Jesucristo cada día. Otro punto más, verso 9. Dice el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo cual nos indica lo siguiente, miren, ojo que no vio, oídos que no oyeron, y cosas que no han subido al corazón, a la mente de la persona, que la persona no ha aceptado en su cerebro, esas cosas que los seres humanos no han aceptado, muestran que la revelación fue en aquel entonces, actualmente, es algo que mucha gente lo considera como cuestión de imaginación nada más, inimaginable. No consideran que existe Dios realmente. Consideran que las teorías de Darwin, consideran que la teoría, que acerca del cosmos como existe y como nos lo presentan, que esa es la realidad. Y que por lo tanto Dios no existe porque Dios es incapaz de gobernar un cosmos como el que nos presentan, como el que sabemos que existe. Déjenme decirles entonces que cuando Pablo dice esto en el verso 9, cuando dice que esas cosas, las cosas de la revelación, no las entiende todo hombre. Esas cosas de la revelación, los ojos no lo ven, los oídos no lo oyen y las gentes no lo entienden. ¿Por qué? Porque Pablo da una explicación al final del verso 9. Dice, estas cosas solamente están preparadas, fíjense bien, para los que aman a Dios. Nada más. Entonces las cosas de Dios están preparadas para los que aman a Dios. Y hago una pregunta, si usted es cristiano, por supuesto que no hay duda que estas cosas son para usted. La bendición de Dios es para usted. Pero si usted no ama a Dios, usted no es cristiano, usted no ha obedecido el Evangelio, mil disculpas, pero las cosas que Dios ha preparado no son para usted. Son solamente para los que aman a Dios. Bendiciones y nos miramos en el episodio número 10. Que la pase usted bien.